Saludos y bienvenido una vez más a este canal. Continuando con la serie de ejercicios de circuitos ERC, les traigo el siguiente. Pero primero observemos el circuito. Vemos dos capacitores en paralelo, otro capacitor. Cada uno tiene un voltaje almacenado de 5 voltios. Estos dos, como están en paralelo, tienen 30 voltios. Un interruptor abierto, ¿no? Y una resistencia de 250 kiloohmios. Y el mandato dice: en el instante de cerrar el conmutador en el circuito mostrado en la figura P7.30, los condensadores están cargados como se indica. El voltaje que le había dicho. Nos piden A, determinar el voltaje en la resistencia de 250 kiloohmios para un tiempo mayor a 0. B, calcular qué porcentaje de energía totalmente inicialmente almacenada en los tres condensadores se disipará en la resistencia de 250 kiloohmios. C, determinar el voltaje 1 para un tiempo mayor a 0. D, determinar el voltaje 2 para un tiempo mayor a 0. Y como siempre, primero comenzaremos evaluando el circuito para un tiempo menor a 0. Y en esta etapa del circuito nos encargaremos de hacer reducciones, simplificar los capacitores. Hay 3 capacitores. Vamos a utilizar nuestras herramientas que tenemos para que quede un solo capacitor. Tenemos 2 capacitores en paralelo que lo vamos a sumar, y en los capacitores es contrario a la resistencia. En capacitores, cuando hay 2 capacitores en paralelo, se suman y decimos: el capacitor total de la suma de 2 microfaradios más 1 microfaradio es igual a 3 microfaradios. Realizamos otro boceto del circuito para ir viendo los cambios que vamos realizando. Como pueden ver aquí está el capacitor de 3 microfaradios, que es el resultado de la suma de los 2 capacitores en paralelo, y se mantiene el voltaje, que es de 30 voltios. Ahora nos quedan 2 capacitores en serie, y como es lo contrario a la resistencia, se van a sumar en paralelo. Entonces ahora sí, capacitor total va a ser igual a 6 microfaradios más 3 microfaradios, para un resultado, es en paralelo, 6 microfaradios por 3 microfaradios dividido entre 6 microfaradios más 3 microfaradios. Ahora sí, nos da un resultado de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 y faradio, pero lo vamos a expresar a microfaradio, que nos quedaría 2 microfaradios. Redibujamos el circuito nuevamente para ir viendo los cambios que vamos realizando. Como pueden ver en la última imagen, aquí está el capacitor de 2 microfaradios. Y ahora, ¿qué sucede con el voltaje? El voltaje se suma. Yo suelo sumarlo con la manecilla contraria del reloj, siempre intentando lograr que el voltaje me quede positivo. Por ejemplo, como lo indica en esta imagen, si usted descarga una aplicación de circuito que le permita realizar el circuito, puede hacer la prueba. Si usted coloca por los capacitores, en vez de los capacitores, una fuente con el mismo voltaje y los mismos signos, menos más 5 voltios, como están aquí, la fuente de 30 voltios, más, menos,
Si usted realiza ese circuito en una aplicación y mide el voltaje y la resistencia de 250 kilo ohmios, va a ver que el voltaje es de 25 voltios y se obtiene a través de este proceso. Decimos voltaje total con nuestra flecha. El primer signo que toca la flecha es el signo que le vamos a dar al voltaje. En mi caso yo lo hago de esa manera. Nos queda menos 5 voltios. Cuando toca la segunda fuente, el primer símbolo que toca es el símbolo de más, que da más 30 voltios. Y entonces, si usted realiza esa operación, menos 5 voltios más 30 voltios, le va a dar 25 voltios. Esa es la explicación. Entonces, también haremos los cálculos aquí en la página para que puedan tirar el screenshot. Menos 5 voltios más 30 voltios nos va a dar 25 voltios. Todavía en esta etapa, como pueden ver, el tiempo es menor a 0. Todavía el interruptor en todas las imágenes está en una posición abierto. Y ahora vamos a pasar cuando el interruptor está cerrado. También siempre esto de los voltajes no siempre va a ser en sentido contrario, es a conveniencia. Trate de que siempre quede positivo. Si el número más grande es está negativo, trate de tomar que la línea vaya por su signo positivo para que el voltaje le quede positivo. Entonces continuamos. Para un tiempo mayor a 0, lo primero que nos piden calcular es determinar el voltaje V0 para un tiempo mayor a 0, que es el voltaje que está en la resistencia de 200 kilo ohmios, que se calcula por esta fórmula, que nos dice el voltaje para un tiempo X o T es igual a el voltaje inicial por E elevado a la menos T sobre tau voltios, y para calcular el tau se calcula de la manera siguiente, que es multiplicando la resistencia por el capacitor. Y como ya calculamos en la anterior página, sabemos que el voltaje inicial es de 25 voltios. Podemos sustituirlo en la fórmula. El voltaje en la resistencia de 250 kilo ohmios va a ser igual a 25 por E a la menos T sobre tau voltios. Pero todavía tenemos que calcular la constante tau. Y como siempre les digo, siempre que usted tenga un circuito, para calcular la constante tau, primero deben de reducir el circuito a una expresión mínima donde solo quede un capacitor y una resistencia. En caso de que hayan 3 resistencias, 4 resistencias, tienen que realizar las operaciones necesarias para que solo quede una sola resistencia. También pueden ver aquí que para un tiempo mayor a 0 ya el interruptor está cerrado. Entonces, calculamos la constante tau. Tau es igual a la resistencia, que es 250 kilo ohmios, por la capacitancia, que es 2 microfaradios. Nos da un resultado total de 0.5 segundos. Sustituimos este valor, va a ser igual a 25 por E menos T dividido entre 0.5 voltios. Y todavía podemos reducir más el exponente de la manera siguiente. Si nos dice que menos T dividido entre 0.5, entonces eso va a ser igual a 2 a menos 2 T. Sustituimos este valor en la expresión. Ya como resultado final, el voltaje en la resistencia es de 25 por E a la menos 2T voltios. Este resultado nos va a servir durante todo el ejercicio, así que lo voy a copiar. Este es el resultado del apartado A. Entonces seguimos.
Siguiente página, el apartado B. En el apartado B nos piden calcular qué porcentaje de energía totalmente inicialmente almacenada en los tres condensadores se disipará en la resistencia de 250 kiloohmios. Para eso utilizaremos esta fórmula que nos dice que el porcentaje de energía disipada va a ser igual a la energía almacenada menos la energía disipada sobre la energía disipada por 100. Pero primero debemos de calcular la energía almacenada en cada uno de los tres capacitores con la siguiente fórmula. Entonces, capacitor número 1, diremos que es el de 6 microfaradios y 5 voltios. Y empezamos. W va a ser igual, la energía almacenada por ese capacitor va a ser igual a 1 medio por 6 microfaradios por menos 5 voltios al cuadrado. No importa el signo, porque al final, como está elevado al cuadrado, va a quedar positivo. Nos da un resultado ya simplificado de 75 microfaradios. Continuamos con el capacitor número 2, que diremos que será el de 1 microfaradio. Decimos W es igual a 1 medio por 1 microfaradio por 30 voltios al cuadrado, que nos da un resultado de 900 microfaradios. Y por último, el capacitor número 3, que será igual a W por 1 medio por el capacitor de 2 microfaradios y el mismo voltaje ya que está en paralelo, 2 microfaradios por 30 voltios al cuadrado, que nos da un resultado de 450 microfaradios. Entonces, para tener el resultado total debemos de sumar estos tres resultados, que va a ser igual a 75 microfaradios más 900 microfaradios más 450 microfaradios, nos va a dar un resultado de 1425 microfaradios como resultado total. Esa es la cantidad de energía almacenada por los tres capacitores. Ahora, siguiendo nuestra fórmula, debemos de encontrar la energía disipada, que lo haremos en la siguiente página. Y se calcula mediante la fórmula siguiente. La integral de t a 0 de la potencia por el diferencial de tiempo. Y para utilizar esta integral, primero debemos calcular la potencia de la resistencia de 250 kiloohmios. Y la potencia se calcula de la manera siguiente. Tienen que recordar que todo esto es ya para un tiempo mayor a 0. Siempre que ustedes vean la E elevada a ese exponente en tiempo mayor a 0. Entonces, continuando, es el voltaje en esa resistencia elevado al cuadrado sobre la resistencia. Y con este resultado luego vamos a poder sustituirlo en la integral y resolverla. Voy a mover esto para tener espacio. Una coma para que se vea que no es parte de la fórmula. Entonces, calculamos la potencia. Potencia va a ser igual a la ecuación del voltaje, que ya lo calculamos anteriormente, y lo copiamos. Problemas técnicos. Continuamos, dividido entre la resistencia de
hacer mejor la raya. Todo esto va elevado al cuadrado, dividido entre la resistencia de 250 kiloohmios, nos va a dar un resultado de 0.0025 Joule. Ok, faltó también el E menos 4T, que sostiene cuando usted multiplica el 2 por el exponente de E, que va a ser 2 por 2, menos 2 por menos 2, menos 4T, y quedaría de la manera siguiente. Entonces ahora sí podemos sustituirlo en la integral. Quedaría de la siguiente manera: integral de t a 0 de la potencia a la resistencia de 250 kiloohmios, que la calculamos y es 0.0025 por e a la menos 4t por el diferencial de dt. Y como en esta ocasión no se nos ha dado el tiempo, siempre que no se nos dé el tiempo, vamos a colocar el infinito para la totalidad del tiempo. Si nos hubiesen dado la fracción del tiempo en la que quiere que lo calculemos, la sustituimos por el valor de t. Entonces, esta integral la hemos resolvido bastantes veces durante esta serie de ejercicios. Así que colocaré el resultado directamente. Si usted la resuelve, le tiene que dar un resultado de 0.000625 Joule por e a la menos 4t, o también se puede simplificar ese resultado a 625 microjoule. Entonces, ya siguiendo la fórmula anterior, ya conocemos la energía almacenada, la energía disipada. Podemos hacer la sustitución de cada valor. Entonces, la energía, el porcentaje de energía disipado va a ser igual a 1425 microjoule menos 625 microjoule dividido entre 625 microjoule, que va a dar multiplicarlo por 100, como dice la fórmula. El resultado va a ser igual a, lo colocaremos en verde, 54 punto, dejen confirmo el material, 56.14%. También hay otra forma de hacerlo, por una regla de 3. Si decimos que 1425 microjoule es el 100% de la energía, $625 microjoule, ¿qué parte es de esos 100? Y mediante la regla de 3
lo resolveremos. Entonces 625 microjoule por 100 dividido entre 1425 joule nos da un resultado de 43.859. Entonces la energía total disipada será igual a 100, que es el total de la energía, por menos 43.859, va a dar un resultado de 56.14%, que si se fijan el resultado es igual. Es otra forma de hacerlo. Ahora continuamos con el ejercicio en la siguiente página. En esta nos piden C, determinar el voltaje 1 para T mayor a 0, que es este voltaje que nos indica. Entonces, para calcularlo se utiliza, hay una teoría envuelta atrás de esta fórmula, que es la suma del voltaje de Kirchhoff. Los genios determinaron que con esta fórmula se hace. Esto es lo que necesitamos. El voltaje V1 va a ser igual a menos 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente por el diferencial del tiempo más el voltaje en el capacitor, que va a ser menos 5 voltios. Entonces primero calculamos la corriente total, que es la corriente de la resistencia de 250 kiloohmios. Decimos la corriente va a ser igual a, sabemos cuál es el voltaje de la resistencia, 25 por E menos 2T dividido entre la resistencia de 250 kiloohmios, que nos da un resultado de 0.0001 por E a la menos 2T amper. Ya teniendo este resultado lo podemos sustituir en la integral, que va a ser igual a voltaje 1 va a ser igual a menos 1 sobre el capacitor, que es 6 microfaradios. Vamos a colocar como 6 por 10 a la menos 6 por la integral del tiempo a 0. En este caso se deja T 0.0001 amper. Nos faltó E menos 2T por el diferencial de dt más el voltaje del capacitor, que es menos 5 voltios. Y que quede claro que esto está separado. Entonces, continuando con la integral, nos quedaría B1. Hacemos algunos arreglos, como el 0.0001 es una constante, lo pasamos de este lado, del lado izquierdo, 0.0001 dividido entre 6.6 por 10 a la menos 6 por la integral de t a 0 de e a la menos 2t dt más
o ya menos, más por menos, menos 5 voltios. Arreglamos un poco más de la integral, decimos que B1 es igual a, ya resolvemos esta división, le daría un resultado de menos 16.67 por la integral de t a 0 de e a la menos 2t por el diferencial de dt menos, en rojo para que se le olvide que está fuera de la integral, menos 5 voltios. Entonces si usted, bueno, déjame ver si puedo seguir resolviéndolo un poco más la integral. Si observan aquí, esta integral es básica. Para rellenar el circuito no nos va a servir más. Esa integral por tabla se resuelve. E a la menos 2t por dt daría un resultado de 1 o menos 1/2 por e menos 2t más c. Entonces la integral quedaría de la siguiente forma: b1 es igual a menos 16.67 por menos 1/2, que eso lo agregamos del resultado de esta integral, que es menos e a la menos 2t por e menos 2t, y recuerden los límites, que t a 0 haciendo la sustitución de los límites quedaría menos 16.67. Bueno, vamos a resolver esa multiplicación, quedaría menos por menos más, y si lo colocan en la calculadora le va a dar el resultado 8.335 por e. Hacemos la sustitución, donde esté t colocaremos t y va a ser igual, menos 2t menos e, donde esté el t lo sustituiremos por 0, quedaría 2 por 0 y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Lo vamos a sustituir directamente. Mire que se nos está olvidando, menos 5 voltios. Menos 5 voltios. Entonces si realizamos esta operación, quedaría voltaje 1 es igual a, todavía en paréntesis, 8.335 por e a la menos 2t menos 8. Menos por menos más, 8.335 por menos 1 da menos, da 8.335, todo esto menos 5 voltios, para un resultado final de
B1 es igual a 80, 335 E a la menos 2T. Y si le restamos si sumamos menos 8.335 menos 5 voltios, va a quedar un resultado de menos 13.33 voltios o 335 voltios. Y ese es el voltaje total del capacitor 1. Continuamos. Ahora en el apartado D nos piden calcular el voltaje 2 para el voltaje de este capacitor, o bueno, de la suma de estos dos capacitores, que va a ser B2, y utilizaremos la misma fórmula, teniendo en cuenta que aquí el voltaje va a ser más 30 voltios, porque si seguimos con lo que habíamos dicho anterior, primero toca el signo positivo, va a quedar más 30 voltios. Y la integral, ya sabemos también cuál es el amperaje de la resistencia de 250 kiloohmios, que la calculamos aquí detrás, 0.001 por E a la menos 2T amperes. Entonces realizamos la sustitución. B2 va a ser igual a menos 1 C. Como estos capacitores es menos 1 microfaradio, lo vamos a sustituir 1 por 10, que es lo mismo que un microfaradio, es lo mismo que 1 por 10 a la menos 6 del integral. Voy a colocarle las líneas del integral de t a 0, donde la corriente es 0.0301 por E a la menos 2T de T más el voltaje, que en este caso es más 30 voltios, entonces vamos a dar ya el resultado directamente. Si usted realiza esa integral, déjame organizarlo un poco más. Le va a dar un resultado de 16.67 por E a la menos 2T más 13.33 voltios haciendo una comparación con el anterior. Aquí nos dio negativo, menos 13.3.35, y aquí positivo, y este sería el resultado total. También otra forma de hacerlo sería, como ya sabemos cuál es el voltaje, ya calculamos el voltaje 1, que es este de aquí, y también calculamos el voltaje 2. Por suma de voltaje también ya podemos calcular el voltaje 2 de la siguiente manera. Decimos
B0, el voltaje total, B0 es igual a B1 más B2, así se ahorran hacer esa integral. Aquí solo hay que despejar B2. B2 sería igual a B0 menos B1, y ya conocemos B0, que fue el primer valor que calculamos, y B1, que es el apartado C. El apartado C era. Sí, el apartado C, que era B1. Si hacemos esta sustitución, B2 es igual a B0 es igual a 25 por E a la menos 2T menos, ese signo es de la fórmula, hay que tener en cuenta eso, el resultado de B1 que nos dio 8.335 E a la menos 2T menos 13.335 voltios. 8.335 por E a la menos 2T menos 13.33 voltios. P2 daría 25 por E a la menos 2T. Si resuelven, multiplican por el signo negativo, quedaría de la manera siguiente, en rojo para que no se pierdan, menos por más, menos, punto 335 por E a la menos 2T, menos por menos más 13.33 voltios, y tenemos dos términos que podemos sumar, y el resultado sería B2 es igual a 25E menos 2T menos 8.335 por E a la menos 2T, que daría 16.67 por E a la menos 2T más 13.33 voltios. Observen que es el mismo resultado que si ustedes resolvieran esa integral. Ahí usted se ahorraría mucho tiempo. Y eso es todo por el ejercicio de hoy. Sigan pendientes a los demás ejercicios que estaré subiendo. Prontamente estaré subiendo ejercicios de RLC. Y hasta una próxima ocasión.